igual para las dos transformaciones. Y la energía interna es una propiedad, por lo tanto, es una propiedad de estado y por lo tanto me está definiendo el estado de ese sistema. Y entonces cuando eso sucede, yo puedo tomar cualquier camino siempre y cuando respete el estado inicial y el estado final. Entonces puedo decir, afirmar esto, que la variación de la energía interna a través de la transformación AB es exactamente igual que a través de la transformación ACDB. El trabajo AB podría decir que es igual al trabajo ACDB. No. ¿Por qué? Depende de la trayectoria del trabajo. Claro. En principio, bien, el trabajo depende de la trayectoria. No es como la propiedad de la energía interna o la entalpía, que solamente dependen del estado inicial y del estado final. En el caso del trabajo y del calor, dependen del camino recorrido. Entonces, si yo estoy cambiando el recorrido de la transformación, evidentemente podría decir que el trabajo intercambiado por una transformación no va a ser igual al trabajo intercambiado por la otra transformación. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se compensan en la medida de que estas áreas sean exactamente iguales. Es decir, que originariamente el trabajo realizado por la transformación AB va a ser exactamente igual a la superficie bajo esa transformación, el área comprendida bajo la curva. Ahora, fíjense qué es lo que sucedería si yo empiezo a sumar estas áreas, esta la sumo y esta la resto, y entonces de tal manera que estas dos áreas se me compensan y exactamente me queda la misma área comprendida bajo esa misma curva. Es decir, podría decir que el trabajo entre AB es exactamente igual entre AC de B en la medida que este sea un trabajo positivo y este un trabajo negativo, de manera que estas áreas se me compensan. Entonces, ¿cuál es la forma de poder definir que el trabajo entre AB es igual al trabajo realizado a través de las dos adiabáticas y de la isoterma? Solamente cuando construyo dos triángulos exactamente iguales. ¿Y cómo los construyo? Y tengo infinitas isotermas que pueden estar pasando a través de esta transformación AB, que pueden cortar AB. Y busco aquella que realmente me dé la simetría geométrica que tiene justamente la de poder construir esas dos áreas para que se me anulen y me quede exactamente igual el trabajo por una trayectoria que por las otras. Entonces, finalmente, ¿qué hago con el calor? Porque también debería ser igual, pero ¿cómo sé si es igual? Aplicando el primer principio para sistemas cerrados. Entonces, donde relaciono energía interna, trabajo y calor. Si la energía interna es igual, el trabajo es igual, el calor también tiene que ser igual. Entonces, de ahí me queda demostrado que yo puedo transformar una transformación cualquiera por otras transformaciones conocidas como son dos adiabáticas y una isoterma. Ahí tengo enunciados los tres teoremas de Poincaré y entonces viene la demostración de Clausius, que aplica esos teoremas de Poincaré a un ciclo reversible cualquiera. El ciclo reversible cualquiera es
el que por ejemplo va de 1 a M2 N1. Ese sería el ciclo. ¿Cómo identifico que ese ciclo es reversible? ¿Por qué sé que es reversible? Claro, pero podría hacerlo de distintas maneras. Es decir, podría decir esto o podría decir esto. Y entonces estoy yendo desde un estado inicial a un estado final a través de dos caminos, uno a través de una línea continua y otro a través de una línea punteada. En la termodinámica hacemos una interpretación, un uso de lo que ustedes saben de las matemáticas, que una línea es una sucesión de puntos. Si es una sucesión de puntos, significa que cuando yo estoy definiendo unas propiedades para el estado inicial, por ejemplo P, las puedo definir esas propiedades tanto para el estado inicial como para el estado final, pero también las puedo estar definiendo para cualquier estado intermedio, es decir, cualquier estado intermedio está representado por un punto y ese punto me está dando un estado de equilibrio. Ahora, y eso es justamente en lo que se basa una transformación reversible, es decir, en sucesivos estados de equilibrio. ¿Cuál es la particularidad? Que un sistema se está transformando y estoy diciendo que el sistema a su vez está en equilibrio. ¿Cómo puede suceder eso? Justamente de un estado a otro se produce un desequilibrio y el sistema entra de nuevo en un estado de equilibrio. Le provoco un desequilibrio infinitesimal y logro otro estado de equilibrio diferente al anterior, pero también un estado de equilibrio. Eso sería lo que es una transformación reversible. Una transformación irreversible está dada por una línea de puntos, porque yo lo único que puedo asegurar es cuál es mi estado inicial y cuál es mi estado final. Pero no puedo asegurar cuáles son los estados intermedios, porque los estados intermedios de una transformación irreversible no son estados de equilibrio. Entonces, en termodinámica, justamente lo que hacemos es representar las transformaciones reversibles a través de líneas de una línea continua, y una línea punteada es una transformación irreversible. Por lo tanto, esa transformación irreversible no tiene estados intermedios identificables. Si no tiene estados intermedios identificables es porque no tiene estados de equilibrio intermedios. Solamente puedo mencionar como estado de equilibrio el estado inicial y el estado final. ¿Por qué una transformación reversible puedo ir y volver y sin que se me modifique ni el propio sistema ni el medio que lo rodea? Porque cuando evoluciono en este sentido, voy por sucesivos estados de equilibrio. Cuando vuelvo, puedo ir exactamente por los mismos estados de equilibrio que había recorrido anteriormente. Entonces, al hacer la transformación en sentido inverso por los mismos estados de equilibrio por el cual pasó en la transformación en un comienzo, puedo decir que esa transformación es reversible y tanto el sistema como el medio quedan exactamente en las mismas condiciones originales antes de realizar las dos transformaciones. Bueno, entonces vamos a aplicar en este ciclo reversible dado por 1m2n1 los teoremas de Poincaré. Primero vamos a hacer una subdivisión de este gran ciclo en subciclos a través de transformaciones reversibles. Esas transformaciones reversibles
vamos a decir que son transformaciones adiabáticas que nos decía respecto de Poincaré con respecto a las transformaciones adiabáticas, que no se cruzan nunca, por lo tanto siempre van a ser paralelas. Entonces empezamos subdividiendo este gran ciclo a través de adiabáticas, que son todas transformaciones que se representan en forma paralela, de manera que no se corten. Entonces hemos usado el primer teorema de Poincaré para subdividir el gran ciclo en subciclos. Hemos utilizado el segundo teorema para justamente trazar las adiabáticas, que son todas paralelas y que no se cortan. Y por último vamos a trazar las isotermas, que es el tercer teorema de Poincaré, de manera que yo tengo acá un primer ciclo dividido entre dos adiabáticas. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar todo este tramo de este ciclo, que es una transformación cualquiera, reversible sí, pero cualquiera, entre dos transformaciones adiabáticas y una isoterma. Las dos transformaciones adiabáticas eran las que habíamos trazado anteriormente, y la isoterma es la que trazamos buscando ¿qué? Buscando la simetría geométrica de la cual habíamos hablado. Esa simetría geométrica busca que el triángulo superior sea exactamente igual al triángulo inferior. De esa manera trazo la isoterma para asegurarme que la transformación entre este punto y este punto va a ser exactamente igual a la transformación dada por ese otro camino alternativo. Eso lo hago exactamente de la misma manera en cada uno de los ciclos, no solamente en la transformación 1M2, sino también en la transformación 2N1, que sería la inferior. Entonces, por lo tanto, si yo veo un solo ciclo, ¿por qué está compuesto? Un ciclo va a estar, por ejemplo, el ciclo 2. ¿Cuáles son las transformaciones que limitan a ese ciclo 2? Dos adiabáticas y dos isotermas. Dos adiabáticas y dos isotermas. Y si un ciclo está representado por dos adiabáticas y dos isotermas, sería Ciclo de Carnot. el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot justamente es el ciclo que trabaja a través de dos fuentes, por supuesto a temperatura constante, que entregan una determinada cantidad de calor, la fuente caliente, y que la fuente fría recibe una determinada cantidad de calor. ¿A través de qué transformaciones se producen esos intercambios de calor? A través de las isotermas. ¿Por qué a través de las isotermas? ¿Y por qué se identifica al ciclo de Carnot con esto? Porque en realidad, ¿cuál es la temperatura de la fuente caliente en el ciclo 2? La fuente va a ser T1, y esa fuente va a estar a la misma temperatura a la cual está el fluido que está haciendo justamente el ciclo termodinámico. En el caso de la otra fuente, estaría a una temperatura T sub 2, la fuente está a la misma temperatura que el fluido y se produce un flujo de calor. Justamente ahí hay otro concepto que es importante, que es decir, hay una cantidad de calor que se está transfiriendo a temperatura constante. ¿Cómo es eso que se transfiere a temperatura constante? Porque
hay un trabajo que se está haciendo. Entonces, cuando se produce una transferencia de calor por diferencia de temperatura, se produce además una expansión, en este caso, y esa expansión compensa el calor que se está entregando, y de esa forma la temperatura se puede mantener constante. Esa es la interpretación de cómo puede haber una transferencia de calor a través de una fuente que se encuentra a la misma temperatura que el fluido que está recorriendo ese ciclo. Entonces, por lo tanto, en definitiva, es un ciclo de Carnot y es un ciclo de una máquina térmica. Por lo tanto, la cantidad de energía térmica que yo estoy intercambiando entre el sistema y el medio va a ser Q1 y Q2. Y como consecuencia de esa energía que yo estoy recibiendo, ¿qué estoy produciendo? Un trabajo. ¿Y ese trabajo dónde lo veo? El área justamente encerrada por el ciclo 2. En este caso hablo del ciclo 2 porque es el que tomamos como ejemplo. Los nenes están peleando. Entonces, el rendimiento, en definitiva, ¿qué es el rendimiento de una máquina? Es justamente la relación de la cantidad de trabajo que yo estoy realizando a partir de una determinada energía en forma de calor. Es decir, tomo cuánta energía recibo y cuánto trabajo estoy dando. Eso lo habíamos asociado en cualquier máquina térmica, en cualquier motor térmico, y entonces el calor estaría representado por el combustible. Entonces, ¿y el trabajo por quién? Por la cantidad de kilómetros recorridos por ese vehículo, por ejemplo. Entonces, sé qué cantidad de trabajo estoy obteniendo, qué cantidad de kilómetros recorridos estoy obteniendo a partir de una determinada cantidad de combustible que estoy combustionando, que me está dando una determinada energía y que me la está dando en forma de calor. Entonces el rendimiento de cualquier máquina térmica estaría dado por esto. Es decir, en forma genérica lo habíamos tomado como el rendimiento de cualquier máquina estaría dado por entre el trabajo producido por esa máquina y la cantidad de calor recibido, que sería Q sub 1. Eso, si después lo transformamos, nos queda el rendimiento como 1 menos Q sub 2 sobre Q sub 1. Y de acá podríamos decir que como Q sub 2 nunca puede ser igual a 0, si fuera igual a 0, el rendimiento sería 1. Que el rendimiento sea 1 es lo mismo que decir que el rendimiento sea del 100%. Como Q sub 2 nunca puede ser igual a 0, por lo tanto el rendimiento nunca puede ser del 100%, sino siempre tiene que ser menor. Y esto es el rendimiento expresado para la máquina de Carnot. Habíamos justamente dicho que el rendimiento de una máquina térmica de Carnot estaba dado exclusivamente por las temperaturas de la fuente caliente y la fuente fría, y que nos independizábamos del fluido que justamente recorría ese ciclo. Entonces, en definitiva, cuando hacemos esta relación, podemos decir que Q sub 1 sobre T sub 1 es igual a Q sub 2 sobre T sub 2, por una equivalencia entre los rendimientos de cualquier máquina de Carnot y de cualquier máquina y la de Carnot. Entonces, planteamos esto mismo, que Q sub 1 sobre T sub 1 es igual a Q sub 2 sobre T sub 2. Si lo pasamos a un solo miembro, nos queda la diferencia, pero como el calor Q sub 1 es un calor cedido o absorbido. ¿Absorbido por quién? Fíjense, ese es otro concepto que es importante,
y donde se los he marcado, cuando uno habla del sistema, lo he dicho varias veces, cuando uno habla del sistema, no está hablando del mecanismo, no estoy hablando de la turbina, no estoy hablando del cilindro pistón, sino que cuando hablo del sistema estoy hablando de la sustancia, porque en definitiva lo que yo estoy haciendo en termodinámica no es estudiar las propiedades de la turbina ni del cilindro pistón, sino que estoy analizando y estudiando las propiedades de las sustancias que están dentro de ese mecanismo. Entonces, el sistema no es la turbina, sino que es la sustancia a la cual está recibiendo o entregando calor o está cambiando sus propiedades. En este caso estoy hablando de que hay una fuente térmica que le está entregando una determinada cantidad de calor ¿a quién? A la sustancia que está realizando el ciclo. ¿Ah? Entonces, por lo tanto, es un calor positivo y el Q2 es un calor ¿cómo? Cedido, es un calor, ¿por qué? Porque el sistema, que es el fluido, está cediendo calor a la fuente fría. Y entonces, en definitiva, me importa y analizo los signos del calor recibido y del calor entregado. Cuando hago ese análisis, me queda que Q1 sobre T1 más Q2 sobre T2, me cambia el signo acá, por lo que estábamos diciendo, queda igual a 0. ¿Y el signo de la temperatura? No importa. Porque me podría cambiar el signo de la temperatura, me podría cambiar totalmente las condiciones. Temperatura absoluta. Es temperatura absoluta de lo que estamos hablando. Entonces la temperatura absoluta siempre es positiva. Por lo tanto, el signo me lo va a dar solamente el calor cedido o el calor absorbido. La temperatura siempre va a ser positiva. Entonces, en definitiva, ¿qué hago? Esto lo hago para cada uno de los ciclos que he analizado. Es decir, que cada uno de estos ciclos lo he convertido en un ciclo de Carnot. Por lo tanto, puedo tener, por un lado, puedo juntar todos los calores recibidos por las fuentes calientes a la temperatura de cada una de esas fuentes calientes, y por otro lado junto todos los calores cedidos a las fuentes frías en relación a sus temperaturas. Entonces me queda justamente una expresión de este tipo donde hago la sumatoria de todos los ciclos. ¿Para qué hago esta sumatoria? Y para poder analizar primero parcialmente sobre cada subciclo, que es un ciclo de Carnot, y después lo sumo para poder obtener las cantidades de calor intercambiadas en todo ese ciclo completo que yo había que quería analizar inicialmente. Entonces tenemos todas las cantidades de calor recibidas a través de las fuentes calientes a la temperatura de la fuente caliente de cada uno de los ciclos, más la sumatoria de los calores cedidos a las temperaturas de la fuente fría, y me queda igual a 0, ¿sí? ¿Qué pasa si en la fórmula que teníamos del rendimiento de antes el T2 da 0? Que sea justo la isoterma de 0 Kelvin. Lo que pasa es que justamente eso es lo que estaríamos hablando de una temperatura de referencia, porque el 0 Kelvin nunca se ha podido llegar. Es decir, esos son los intentos que la física ha ido haciendo logro, y cada vez que, digamos, a medida que se va acercando al cero absoluto, mayor cantidad de energía es necesaria de consumir, y llega un momento que es imposible
llegar a ese cero absoluto. Ese cero absoluto, hay varios que están discutiendo sobre el tema porque están sumamente preocupados que no pueden llegar la humanidad a poder descubrir ese cero absoluto y poder utilizarlo. Pero bueno, vamos a calmar las ansiedades. El cero absoluto, ¿con qué lo puedo relacionar? Hablando de la entropía. Con el orden perfecto. Cero de partículas, no el cero de desorden. Claro, el cero absoluto estaría hablando de un cero desorden, o sea, de un orden perfecto. Las partículas ni vibran ni bien. Claro, exactamente. A partir de cuando empiezo a aumentar la temperatura, comienza a aumentar esa energía de las partículas debido a esa energía térmica. Y entonces, si empieza a aumentar esa energía de las partículas, comienza el desorden. Entonces, voy desde el orden absoluto, que es la temperatura de 0 grados Kelvin, inalcanzable físicamente, pero sí desde un punto de vista teórico, hasta la mayor temperatura, el máximo de temperatura, ¿qué me estaría implicando? El máximo de sol en Máximo de ¿qué? De entropía. Cuando eso pasa, es que todas las energías que han estado interviniendo en esas transformaciones, en realidad se han convertido en energía térmica y el universo quedaría a una única temperatura. Entonces, por eso, justamente la temperatura de 0 grados Kelvin absoluto es inalcanzable, es decir, físicamente no es posible llegar. Por eso tampoco podría funcionar una máquina en esos términos. Bueno, entonces, eso que era sumatoria lo podríamos llegar a convertir en una integral en la medida que disminuyamos cada uno de esos subciclos en ciclos infinitesimales. Y esos ciclos, si son infinitesimales, directamente los podríamos plantear como integrales. Entonces, tendríamos la integral de la cantidad de calor infinitesimal transferida en las fuentes calientes, es decir, en esta parte del ciclo, serían infinitas cantidades de calor que se están